Se ha hecho público en estos días un proyecto de resolución de la máxima importancia para el país. Lo tengo aquí en mis manos. Es un proyecto del ministro Luis María Aguilar que invalida unas reformas que se hicieron para prisión preventiva oficiosa en temas fiscales, pero que va más allá y da un paso que sería histórico para el país, atreviéndose a proponer la inaplicabilidad, es decir, que no se aplique un artículo constitucional. Esto en sentido práctico es que ese artículo quede sin efecto, que es el artículo 19 constitucional. Es decir, no le basta con decir que esa reforma de ley es inconstitucional porque no está esos delitos directamente en el artículo, sino que dice, a ver, de una vez por todas entrémosle al fondo del asunto y no apliquemos la prisión preventiva oficiosa en México. Eso sería un paso histórico en pro de los derechos humanos para este país. Eso es lo que se espera de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que proteja verdaderamente a los mexicanos. La prisión preventiva oficiosa, fíjense bien lo que voy a decir, es la peor violación legal que existe en México de los derechos humanos, porque significa, para quien me esté escuchando, que te metan a la cárcel, que te metan al bote por años sin haberte probado que eres responsable y culpable de un delito. Eso es un abuso brutal. Hay un listado en la Constitución que dice, si te acusa un fiscal, el que sea, de ese delito, no importa si hay pruebas, no importa si eres culpable, no importa si estabas o no en el país, no importa si vas a desahogar testimonios que claramente digan que tú no tienes nada que ver, no importa, te vas a ir a refundir al bote, porque yo digo, eso es la prisión preventiva oficiosa. Hoy el presidente, dándose cuenta de la importancia del tema, le manda línea a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les dice abiertamente, hay que hacer público cómo voten los ministros. Claro que sí, presidente, le tomamos la palabra. Hay que hacer público cómo voten los ministros y ministras de la Corte, pero por el sentido contrario de lo que usted malamente está diciendo, para resaltar a aquel ministro y ministra que tenga el valor de acabar con esta desgracia de abuso de derechos humanos en el país. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ver si lo que dijeron aquí ministras y ministras cuando se les entrevistó, cuando aspiraban a ser ministros de la Corte, que iban a defender el ámbito internacional y que iban a defender los derechos humanos, lo hacen realidad hoy con su voto. Hoy con este proyecto que pone el ministro valientemente en la mesa y que en los próximos días se va a decidir en la Corte, se puede acabar con una etapa negra de abuso en materia de justicia en este país. Hacemos el llamado a todos los ministros y ministras de la Corte a que tengan valor para acabar con esta clara violación de derechos humanos que significa la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, decirle al presidente que por favor alguien le explique lo que significa. La prisión preventiva no quiere decir que no puede existir si no existe la prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que no te la van a dar en automático. El juez tiene un catálogo de muchas medidas cautelares, entre las que están que vaya alguien y firme, quitarle el pasaporte a la persona, arresto domiciliario, ponerle un GPS y muchas otras cosas. Y al final, si está en riesgo que la persona comparezca, si está en riesgo la víctima, un testigo o algo, si es una persona reincidente, un delito doloso, el juez puede, valorando la peligrosidad del caso, dictar prisión preventiva justificada. Sí, claro, pero por los datos del caso, no de manera automática. Este ministro toma los documentos internacionales, tratados, la Convención Americana y dice, México firmó, es parte de organismos internacionales que ya han dicho con claridad que la prisión preventiva no puede ser oficiosa. Entonces, ¿de qué sirve decir que formamos parte de una comunidad internacional y que los tratados y las convenciones tienen rango de ley en México si no le vas a hacer caso? Ya se ha decidido en Corte Interamericana que no se puede aplicar la prisión preventiva de manera generalizada. Así es que
Hoy quisimos marcar postura, mi compañera y un servidor, en el sentido de aplaudir la valentía de este ministro, que está queriendo acabar el abuso que por años ha existido en México con la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, existe un segundo documento de un amparo también de otra ministra, que es la ministra Norma Piña, que va en el mismo sentido. Enhorabuena, y el llamado es a que los ministros no se dejen presionar ni por el presidente de la República ni por nadie, y que decidan defendiendo los derechos humanos de los mexicanos.